Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. La promoción de los juegos antes de su lanzamiento es un proceso por el que pasan todas las desarrolladoras. Y dependiendo del caso, algunas campañas son más comerciales que otras. Unas son más inspiradas que otras. Pero Kojima una vez más ha roto todos los convencionalismos. Y en este y en otros sentidos, ha convertido a Death Stranding en un juego único en su clase. Si bien con Metal Gear el caso era similar, especialmente con el 5, lo cierto es que con esta nueva historia, Kojima está haciendo todo lo que siempre deseó, y además de eso parece estar disfrutándolo. Su tormentosa salida de Konami lo ha traído a las playas de Death Stranding, tan llenas de misterio e intriga. Y su intención de conservar la mayoría de los secretos del juego para cuando se estrene es bastante respetable. Más si consideramos lo que sucedió con God of War, del que tantas dudas había por el secretismo que lo antecedió y que al final resultó ser la obra maestra que conocemos hoy en día. A Death Stranding se le ha tratado injustamente, y lo mismo podríamos decir de Kojima, pues él trabaja en el juego plasmando todas sus influencias además de su gusto cinematográfico para traernos un juego que marque una época. Pero sin embargo se le critica de derrochador. Del juego se ha dicho que es un walking simulator, que Sam es la cigüeña, y que desde ya es un juego aburrido y poco interesante. Incluso en medio de todas esas quejas, ha surgido un juego parodia para móviles llamado Deadly Standing, que se basa en lo que sus creadores han percibido por los trailers, especialmente el tercero, y que evidentemente solo es su interpretación sarcástica de lo que creen que será. Una muy poco inspirada ciertamente. Y eso es mucho más obvio con esta burla con la que se refieren a Kojima de esta manera. Lo que todo esto demuestra es que entre todo el misterio que rodea al juego, el público general tiende a olvidar los elementos mostrados en los trailers anteriores. Parece que juzgan al juego con la impresión del tráiler más reciente. Y esa es la razón por la que piensan en el juego como un walking simulator. Pero para los verdaderos fans, es bastante claro que hay mucho más detrás de todo esto. Y por eso tenemos claro que lo que Kojima planea con Death Stranding es algo grande, literal y figurativamente. Es por eso que hemos querido hacer un nuevo repaso de los elementos de la jugabilidad que suelen pasarse por alto, y especular sobre las mecánicas con los nuevos detalles que conocemos ahora. Kojima siempre se ha destacado por incluir conceptos y elementos que le gustan tanto de películas como de otros juegos. Es por eso que luego de esta publicación en la que habló de que Sam sería un trabajador de cuello azul, nos llamó la atención lo similar que resulta esta idea a la ya mostrada en Dead Space, un juego de supervivencia y horror en el espacio, en donde el protagonista Isaac también es un personaje sin entrenamiento militar. Él es un ingeniero que se ve forzado a sobrevivir, enfrentando la peor situación posible en el peor momento posible. Y a través del juego debemos ayudarle a superar esa situación extrema entre muchas dificultades. Algo que se asemeja a lo que vivirá Sam tras el fenómeno Death Stranding. Pero ahí no terminan las similitudes. Kojima ha querido unificar el cine con los videojuegos desde hace mucho. Y una buena forma de lograr este objetivo es hacer que la interfaz sea lo menos invasiva posible, minimizando los elementos en pantalla y haciendo que la experiencia de juego sea lo más cinemática posible. Desde el primer tráiler han habido indicaciones de eso, como la esposa cibernética que brilla de color azul. Y en el tercer tráiler
quedó demostrado que será el indicador de salud porque cambia de color cuando los personajes reciben algún daño. Sorprendentemente, esto no es tan novedoso como podría parecer. Y los que jugaron Dead Space saben de sobra que el personaje también tenía esto indicado en su traje, pues la barra de vida, además de otras, estaban indicadas en su espalda. Pero en el caso de Death Stranding, parece que Kojima quiere llevar esto al siguiente nivel, pues además de indicar la salud del personaje con la pulsera, también podremos saber el estado de la carga por el color de la cinta que la envuelve, como ya explicábamos en el video anterior. En los paquetes del tráiler podíamos leer el aviso Void if tampered, que se traduce algo así como rechazar si está averiado. Y si leemos la letra pequeña de la cinta, hay un par de recomendaciones que dicen: el sensor siempre está activo y cambiará de color instantáneamente si recibe daño. Para extender la vida del servicio, manténgase frío cuando no esté en uso. Y también dice: evite la exposición prolongada al calor o la luz del sol. Eso significa que la carga siempre estará en riesgo. Y para vigilar su estado, solo debemos estar pendientes del color que tenga antes de alcanzar el objetivo. Pero quizás el uso de esa cinta sea algo temporal, porque podría ser lo primero que tengamos disponible al inicio del juego. Pues del mismo modo en que se actualizaban los ítems en Metal Gear 5, es posible que podamos mejorarla a este forro que Sam usa aquí, que parece ser más efectivo contra el daño y que llegados a este punto, probablemente haga que estar pendientes del color de la cinta sea innecesario. Ya está muy claro que podremos saber la ubicación de los seres flotantes con este brazo mecánico, que se mueve hacia donde emiten la señal. Y también sabemos que tiene diferentes configuraciones visuales que indican desde su cercanía con estos aleteos a incluso su magnitud o tamaño con estos latidos. También es claro por estas escenas que el brazo actúa como una extensión sensorial del bebé. Pero lo que suele pasarse por alto es que el bebé también muestra varias reacciones cada vez que algo ocurre, como por ejemplo la famosa escena de cuando abre uno de sus ojos, que parece indicar que está listo para captar señales o que ya ha captado algo. O aquí, cuando abre los dos ojos indicando que la señal que captó fue realmente fuerte y gira en respuesta al grado de peligro que ha percibido. Un peligro mortal. Algo que se demuestra cuando Sam es atrapado por estos seres y podemos ver que el bebé gira descontroladamente aquí, indicando obviamente que ya ambos están perdidos. Llegados a este punto, es bueno señalar que una de las quiralidades que vemos justo aquí también tiene lo que parece ser un bebé quiral unido a ella. Es posible que este ser en particular sea la proyección negativa de Sam en el otro plano, y eso por supuesto también incluye al bebé. Esto es una novedad sorprendente y muy interesante, y más si consideramos que el bebé cambió de plano a la vista de todos en el primer tráiler cuando desapareció y luego dejó marcadas sus manitos en la pierna de Sam, al igual que en la arena. Y debido a eso, hace tiempo se había especulado con la idea de que este ser flotante en medio lo llevaba en sus brazos en esta primera aparición. Algo que al parecer consiguió luego de quitárselo a Sam en este momento. La razón por la que el bebé puede cambiar de plano de esta manera aún se desconoce, y además solo lo ha hecho una vez desde que el juego se presentó.
Y es por eso que llama tanto la atención que ahora veamos a uno unido a este ser, y justamente enfrente de Sam. Lo que es seguro es que, según lo explicó Kojima en una entrevista, el bebé de todos los trailers es uno y el mismo. Así que si tomamos eso en cuenta, lo del arco iris que lo rodea en este póster, y que son varios los que lo llevan en diferentes momentos de los trailers, claramente esa es una indicación de que el bebé no es un niño cualquiera. Obviamente es un niño especial con poderes extrasensoriales, y tal vez algo más. Y quizás eso sea un motivo para que los seres flotantes como Mikkelsen quieran apoderarse de él. Kojima antes había mencionado que lo visto aquí también sucederá en los primeros momentos del juego, poco después del prólogo según mencionó. Así que eso nos hace pensar en que la etapa del Sam que transporta y la aparición de Lia Seydoux podrían ser ese prólogo. Y probablemente en la cronología de la historia, este accidente ocurrirá después de que Sam conozca a Lia. Y por esta razón, existe la posibilidad de que él haya heredado el bebé de este sujeto, y que desde ahí en adelante Sam lo lleve con él. Pero si nos basamos en eso de que el bebé es uno y el mismo, entonces una pregunta que surge naturalmente es: ¿qué llevó a este sujeto aquí entonces? Es posible que se trate de otro bebé supersensible, pero también podría ser algún sustituto artificial que tiene las mismas funciones del bebé original. Hasta aquí todo parece indicar que la tecnología que se usará en el juego será muy visual y requerirá que constantemente prestemos atención a las reacciones del bebé, al estado de la cinta, de las pulseras, de los vehículos y de las plataformas de apoyo, pues dependiendo del color que nos muestren, podremos saber cuánto daño han recibido. De este modo, Kojima podrá darle al juego una sensación más cinematográfica, que le permitirá dejar brillar a los actores que contrató y a nosotros sumergirnos en la historia como nunca antes. Bien, cada vez que encontramos algo nuevo en los trailers, eso nos lleva a preguntas que acaban respondidas con otras preguntas. Pero eso solamente aumenta nuestra curiosidad por todo lo que rodea a este juego. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.